El reloj de la pared marcaba la 1 de la madrugada cuando los golpes en la puerta resonaron como disparos en el silencio de la noche. Unos golpes desesperados, urgentes, que me hicieron saltar del corazón y temer lo peor. Al abrir, me encontré con la imagen que ninguna madre debería ver jamás. Mi hija Rafaela, de pie en el umbral, con el rostro descompuesto por el llanto, el rímel corrido como ríos negros sobre sus mejillas pálidas y los hombros temblando sin control. Llevaba puesto apenas un abrigo ligero sobre el pijama, como si hubiera huido del mismo infierno. Sus ojos, esos ojos que yo había visto brillar con tanta alegría, estaban vacíos, rotos. Verla así, tan vulnerable y desamparada bajo la mortecina luz del porche, fue como si una daga helada me atravesara el alma. En ese instante, supe que algo terrible había ocurrido, algo que había quebrado su espíritu de una forma que yo nunca había creído posible. Fue mi yerno, Mauricio, quien la había arrojado a esa oscuridad. Con una crueldad que todavía me cuesta comprender, la había echado de su propia casa, del hogar que habían construido juntos, para poner en su lugar a otra mujer. «Ya no eres la mujer que quiero a mi lado», le había espetado, con la amante presente como testigo de la humillación. Cada palabra, según me contó Rafaela entre sollozos ahogados, fue un golpe seco y brutal. La había despojado de su dignidad frente a la usurpadora, tratándola como un objeto viejo que se descarta sin miramientos. El impacto de esa escena, la imagen de mi hija siendo expulsada de su vida mientras otra ocupaba su espacio, fue tan devastador que sentí como una rabia protectora, una furia animal, comenzaba a hervir en mis venas, desplazando el frío inicial del espanto. La abracé con fuerza, sintiendo sus sollozos contra mi pecho, y la guié hacia el interior de mi modesta casa, cerrando la puerta al mundo cruel que la había herido. Mientras la sentaba en el viejo sofá de flores, el mismo donde se acurrucaba de niña, mi mente trabajaba a toda velocidad. El dolor que veía en sus ojos era mi propio dolor, multiplicado por 1000. Mauricio no solo la había traicionado, la había humillado de la forma más vil, en su propio nido, el lugar que debía ser su refugio. Aquel hombre, al que un día le entregué la mano de mi única hija, había revelado ser un monstruo egoísta. En ese momento, mientras le preparaba un té de tilo con manos temblorosas, una certeza se instaló en mi corazón. Esto no iba a quedar así. Él no sabía con quién se había metido. El contexto de su crueldad hacía la herida aún más profunda. No había sido una discusión acalorada que terminó mal. Fue un acto premeditado, un espectáculo montado para reafirmar su poder y satisfacer el ego de su nueva conquista. La amante, sentada en el sofá que mi hija había elegido con tanta ilusión, observaba la escena con una sonrisa triunfante, según me describió Rafaela. Mauricio había convertido su hogar en un tribunal donde mi hija era la única acusada y sentenciada sin derecho a réplica. Había profanado cada recuerdo, cada rincón de esa casa que construyeron con los sacrificios de tantos, incluyendo los nuestros, los de su padre y los míos. Cada detalle que mi hija me contaba era una nueva palada de tierra sobre mi corazón, pero también un ladrillo más en el muro de mi resolución. Sentí una mezcla de impotencia y furia. ¿Cómo podía alguien ser tan insensible? ¿Cómo podía un hombre olvidar los años de compañerismo, los sueños compartidos, el nacimiento de su propio hijo? Rafaela lo había apoyado cuando él no era nadie, cuando su ahora próspera empresa era solo una idea garabateada en una servilleta. Ella había creído en él, había sacrificado sus propias aspiraciones para que él pudiera crecer. Y ahora, él la desechaba como si fuera un lastre, como si su pasado en común fuera una mancha que necesitaba borrar para seguir adelante con su nueva vida de lujos y apariencias. Esa ingratitud era quizás el veneno más amargo de toda esa noche terrible. Me dolía el alma por ella, por su amor traicionado y su confianza hecha añicos. La excusa que le dio fue tan simple como brutal. Quiero vivir una vida diferente, y tú no encajas en ella. No hubo arrepentimiento, no hubo una disculpa, solo el filo de un desprecio que cortaba más que cualquier cuchillo. La miró como si fuera una extraña, una pieza de mobiliario antiguo que ya no combinaba con su nueva decoración.
Le dijo que se llevara sus cosas al día siguiente, mientras él no estuviera, para no tener que volver a verla. Cada frase era una demostración de su narcisismo, de su completa falta de empatía por la mujer que le había entregado los mejores años de su vida y un hijo maravilloso. Escuchar eso de boca de mi hija me hizo comprender que el hombre del que ella se había enamorado ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. Mientras la arropaba con una manta, vi en su rostro no solo el dolor de la traición, sino también la confusión y la vergüenza. Se sentía pequeña, insignificante, rota. Y yo, su madre, sentí como una fuerza que no sabía que poseía comenzaba a despertar desde lo más profundo de mi ser. Era la fuerza de una leona dispuesta a defender a su cachorro herido. Mauricio, en su arrogancia, había cometido un error fatal. Creyó que mi hija estaba sola, que yo era solo una anciana inofensiva dedicada a sus plantas y a sus recuerdos. No tenía idea de la memoria de mi difunto esposo, Ramón, ni de la promesa que nos hicimos de proteger siempre a nuestra niña, pasara lo que pasara. Y en ese preciso instante, mientras el alba amenazaba con romper la oscuridad, supe que yo tenía algo. O, mejor dicho, sabía que Ramón nos había dejado algo. Un ancla, una salvaguarda, un secreto guardado en un viejo papel que Mauricio, en su ambición desmedida, había ignorado por completo. Él pensaba que había ganado, que se había deshecho de lo viejo para dar paso a lo nuevo sin consecuencias. Pero se equivocaba. Su humillación no sería el final de la historia de mi hija. Al contrario, sería el principio de la suya. La justicia no siempre grita. A veces susurra en viejos documentos olvidados, esperando el momento adecuado para hacerse oír. Y yo me encargaría de que su voz retumbara. Mi nombre es Elvira Gutiérrez. Tengo 65 años, y hace 5 que el título de viuda se me pegó al alma. A veces, cuando el silencio de la casa se hace demasiado denso, todavía me parece escuchar los pasos de mi Ramón por el pasillo, o su risa grave, retumbando desde el patio. Vivo en esta casita de paredes encaladas desde que me casé, la misma que vio nacer y crecer a mi única hija, Rafaela. Cada mueble, cada plato descascarillado, cada geranio en el alféizar de la ventana guarda un trozo de nuestra historia. Mis días transcurren entre el cuidado de mis plantas, las idas al mercado y el murmullo de la vieja radio que me hace compañía. Es una vida sencilla, sin lujos, pero hasta anoche era una vida en paz. Una paz que ahora siento que me han robado junto con la felicidad de mi hija. Desde que Ramón se fue, víctima de un corazón que trabajó demasiado y descansó muy poco, me he acostumbrado a la soledad, aunque no al vacío que dejó. Él era mi ancla, mi compañero de fatigas y alegrías. Juntos construimos este pequeño mundo a base de esfuerzo y mucho amor. Al quedarme sola, muchos pensaron que me derrumbaría, que no sería capaz de seguir adelante. Pero Ramón me enseñó a ser fuerte, a encontrar en la rutina y en los pequeños quehaceres diarios un motivo para levantarme cada mañana. Mi rutina es un ritual sagrado. El café recién hecho al amanecer, el olor a tierra mojada de mi jardín, el sonido de las campanas de la iglesia a mediodía. Esas pequeñas cosas han sido mi salvación, mi manera de mantener a flote el barco de mi vida. La gente del barrio me ve como una mujer de pocas palabras, quizás algo reservada. Y es cierto que no soy de las que airean sus penas en público. He aprendido a llevar mis cargas por dentro, a transformar el dolor en silencio y el silencio en fortaleza. Mis manos son el mapa de mi vida, ásperas, callosas, con las venas marcadas por décadas de fregar ropa ajena, para que a mi hija no le faltara nada. Son las manos de una lavandera, sí, pero también son las manos de una madre que ha luchado con uñas y dientes. Esa fuerza, esa capacidad de aguantar y seguir adelante sin una queja, es la herencia más valiosa que me dejó una vida de trabajo duro. Una fuerza que ahora, más que nunca, sé que voy a necesitar. Claro que también tengo mis puntos débiles, y mi mayor vulnerabilidad tiene nombre y apellido. Rafaela Gutiérrez. El amor que siento por ella es un océano, tan profundo y vasto que a veces me asusta. Su felicidad es la mía, y su sufrimiento es una espina que se clava directamente en mi corazón. Y ahora está Emiliano,
mi nieto de 8 años, una luz en medio de tanta penumbra. Por ellos dos soy capaz de todo, de enfrentarme a quien sea y a lo que sea. Mauricio lo sabía. Sabía que el amor incondicional que le profeso a mi hija era algo que podía manipular. Pero se equivocó al pensar que ese amor me convertía en una tonta. Al contrario, es precisamente ese amor el que ahora me da el coraje para hacer lo que debo. Llevo viuda 5 años, pero he sido trabajadora toda mi vida. Desde muy joven, mi oficio fue el de lavandera. Recuerdo las madrugadas heladas, con las manos metidas en el agua fría, hasta que los dedos se me quedaban sin sentir. Recuerdo las montañas de sábanas, blancas que parecían no tener fin. El olor a cloro impregnado en mi piel y en mi ropa. Cada prenda que lavaba, cada mancha que frotaba hasta hacerla desaparecer, era un pequeño sacrificio en el altar del futuro de mi hija. Quería que ella tuviera la educación que yo no tuve, las oportunidades que a mí me fueron negadas. Quería que su vida fuera más suave, que sus manos no tuvieran que curtirse como las mías. Verla convertida en una profesional fue el pago a todas mis fatigas. Mi rutina actual es mucho más tranquila, por supuesto. Mi pensión de viudedad y mis pocos ahorros me permiten vivir sin grandes apuros, pero con austeridad. Me levanto con el sol, desayuno escuchando las noticias y luego me dedico a mis quehaceres. La casa, aunque pequeña, requiere atención constante. Hablo con mis macetas como si fueran mis confidentes y encuentro una extraña paz en el acto de quitar las hojas secas o regar la tierra. Mi vecina, doña Carmen, una mujer sabia y de buen corazón, suele venir a media tarde para tomar un café. Es mi única confidente, la única que conoce la historia de mis cicatrices sin necesidad de que yo se las muestre. Nuestras charlas son un bálsamo para mi soledad. A simple vista puedo parecer frágil, una abuela más a la que el tiempo ha ido encorvando, pero en mi interior reside una voluntad de hierro. No se sobrevive a una vida de trabajo físico y escasez sin desarrollar una coraza. Aprendí a leer las intenciones en los ojos de la gente, a distinguir al honesto del embustero, a no dar nada por sentado. Mauricio siempre me miró con una especie de condescendencia amable, como si yo fuera una reliquia del pasado, una simple campesina que no entendía de sus negocios y sus ambiciones. Y yo le dejé creerlo. Siempre he pensado que la mayor ventaja en cualquier batalla es que tu oponente te subestime. Y él, pobre iluso, no tiene ni idea de la tormenta que se le avecina. El dolor por la traición a mi hija es real. Es una herida abierta que sangra en mi pecho. Pero, debajo del dolor, una calma gélida se ha ido instalando. No es resignación, es estrategia. Es la paciencia de la araña que teje su tela hilo a hilo, esperando el momento justo. Ya no hay lágrimas en mis ojos, solo una claridad meridiana sobre lo que tengo que hacer. No busco venganza. Esa es un plato que envenena a quien lo sirve. Busco justicia. Una justicia silenciosa, metódica, que le devuelva a mi hija la dignidad que ese hombre le arrebató y que asegure el futuro de mi nieto. Quiero que Mauricio aprenda por las malas una lección que nunca quiso aprender por las buenas, que la gratitud es la memoria del corazón. Mi vida ha sido un largo camino de sacrificios, de poner siempre las necesidades de los demás por encima de las mías. Primero las de mis padres, luego las de mi esposo y mi hija. Siempre he creído que el amor se demuestra con hechos, no con palabras, y mis hechos han sido trabajar hasta la extenuación, renunciar a mis propios sueños para alimentar los de Rafaela. Ver cómo Mauricio ha pisoteado todo ese legado de esfuerzo es un insulto que va más allá de la infidelidad. Es un desprecio a nuestra historia, a nuestras raíces, a la esencia misma de lo que somos. Y eso es algo que no estoy dispuesta a perdonar ni a olvidar. Ahora mi hija duerme en su antigua habitación, agotada por el llanto, buscando refugio en los sueños. La he arropado como cuando era una niña con fiebre, y al ver su rostro, todavía marcado por la angustia, he renovado mi promesa. No la dejaré caer. Seré su pilar, su roca, su ejército de una sola mujer. Mauricio ha despertado a la leona que dormía en mí, y va a lamentarlo, porque una madre herida en lo que más ama es el ser más peligroso que existe sobre la faz de la tierra. Él ha iniciado una guerra,
pero yo elegiré el campo de batalla y las armas, y mis armas son la verdad y la memoria, dos cosas que él, en su soberbia, ha olvidado por completo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar al ver a tu hija tan destrozada? Me gustaría mucho leer tu opinión en los comentarios. Mi familia es pequeña, pero mi corazón siempre ha sido grande para los míos. Mi única hija, Rafaela, es el sol alrededor del cual ha girado mi universo desde el día en que nació. Es una mujer de 38 años, con un corazón demasiado noble y una tendencia a creer en la bondad de la gente. A veces, hasta la ingenuidad. Siempre fue así. Desde niña, veía lo mejor en todos, una cualidad hermosa que, sin embargo, la ha dejado indefensa ante depredadores como Mauricio. Nuestra relación siempre ha sido un lazo inquebrantable, una complicidad de miradas y silencios que no necesitaba palabras, o al menos así era, hasta que la sombra de mi yerno comenzó a interponerse entre nosotras, enfriando sutilmente una calidez que yo creía eterna, pero que por suerte ahora, en medio de este desastre, estamos recuperando. Y luego está mi nieto, Emiliano, un torbellino de energía de 8 años con los ojos de su madre y una sonrisa que tiene el poder de disipar cualquier tormenta. Él es la razón por la que mis rodillas no flaquean, la promesa de un futuro que debo proteger a toda costa. Es un niño inteligente y sensible, que adora a su padre sin tener la más remota idea del lodo que se esconde tras su fachada de hombre exitoso. Me duele en lo más profundo pensar en el momento en que tenga que enfrentarse a la verdad, en cómo esta fractura afectará su pequeño mundo. Ver a mi hija sufrir es una agonía, pero la idea de que mi nieto cargue con las consecuencias de la ruindad de su padre es lo que realmente alimenta mi sed de justicia. El antagonista de esta triste historia, mi yerno, se llama Mauricio Ortega. Es un hombre que se acerca a los 40, de esos que visten con trajes caros y sonrisas perfectamente ensayadas. Hay que admitir que tiene carisma, sabe cómo encantar a la gente, cómo decir exactamente lo que quieres oír. Cuando lo conocí, me pareció un joven ambicioso y trabajador, el yerno que toda madre desearía. Pero detrás de esa apariencia pulcra y esa amabilidad estudiada, siempre percibí una frialdad en su mirada, un brillo calculador que me ponía en alerta. Era como mirar un escaparate bellamente decorado para descubrir, si te fijabas bien, que dentro no había absolutamente nada de valor, solo un vacío inmenso. La motivación de Mauricio nunca fue simplemente el deseo por otra mujer. Eso sería demasiado simple, casi humano. Lo suyo es una enfermedad más profunda, una ambición desmedida y un complejo de inferioridad que lo carcome por dentro. Él siempre vio nuestro origen humilde, el mío y el de Rafaela, como una mancha en su currículum, un lastre que le impedía ascender a los círculos sociales que tanto anhelaba. La traición no fue un acto impulsivo, sino un movimiento estratégico. Su amante es la hija de un empresario rico y poderoso, una llave que le abriría las puertas a un mundo de negocio y lujos con el que siempre soñó. Descartar a mi hija era, para él, un simple trámite empresarial, la liquidación de un activo que ya no le generaba beneficios. Al principio de su relación, todo parecía un cuento de hadas. Mauricio colmaba a Rafaela de atenciones, de promesas, de planes de futuro. Mi hija flotaba en una nube de felicidad, y yo, a pesar de esa pequeña espina de desconfianza que sentía, decidí ignorarla por verla tan plena. ¿Qué madre no desea la felicidad de su hija por encima de sus propios recelos? Él era atento conmigo. Me llamaba suegra querida, y siempre traía un pequeño obsequio cuando venía de visita. Sin embargo, incluso en esos primeros días, notaba cómo sus ojos recorrían mi modesta casa con una pizca de desdén, cómo sus cumplidos sonaban huecos, como si estuvieran leídos de un guión que había memorizado para la ocasión. Con el tiempo, las grietas en su fachada comenzaron a hacerse más evidentes, aunque sutiles. Recuerdo una vez, durante una comida familiar, que hizo un comentario despectivo sobre el barrio, llamándolo pintoresco, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su verdadero significado. En otra ocasión,
Le sugirió a Rafaela que no era necesario que me visitara tan a menudo, que yo entendería que ellos tenían una vida social muy ocupada. Eran pequeños desprecios, alfileres que clavaba con una sonrisa para que parecieran inofensivos, pero que iban minando la confianza y sembrando una distancia invisible pero real. Cada uno de esos gestos era una advertencia que, lamentablemente, solo yo parecía ver. Rafaela, cegada por el amor, siempre lo defendía. «Ay, mamá, eres una exagerada», me decía con una mezcla de cariño y reproche. «Mauricio está bajo mucha presión en el trabajo. No lo tomes a mal». Ella se negaba a ver la verdad, porque aceptarla habría significado el derrumbe de su mundo perfecto. Y yo, por miedo a herirla, por no querer ser la portadora de malas noticias, me callaba. Me tragaba mis opiniones y mis temores, y le ofrecía una sonrisa forzada a mi yerno, cuando en realidad lo único que quería era arrancarle la máscara. Ese silencio me pesó durante años, creando una barrera entre mi hija y yo. Un tema tabú que ambas sabíamos que existía, pero que ninguna se atrevía a nombrar. Así, nuestra relación familiar se convirtió en una delicada obra de teatro. Los domingos, en las comidas familiares, todos interpretábamos nuestro papel. Mauricio era el yerno exitoso y encantador. Rafaela, la esposa feliz y orgullosa. Y yo, la suegra tranquila que aprobaba todo desde un rincón. Pero bajo la superficie de las conversaciones triviales y las risas forzadas, la tensión era casi palpable. Yo veía la impaciencia en sus gestos, el aburrimiento en su mirada cuando yo contaba alguna anécdota de mi juventud. Él ya se había ido de nuestras vidas mucho antes de aquella noche fatídica. Simplemente estaba esperando el momento oportuno para hacer oficial su partida, sin importarle el rastro de destrucción que dejaría a su paso. El amor de una madre, dicen, no conoce límites, y el de un padre tampoco. La vida de mi esposo Ramón y la mía no fue más que una larga cadena de sacrificios, de pequeños y grandes renuncios hechos con un solo propósito: que a nuestra Rafaela no le faltara nada de lo que a nosotros nos fue negado. Nunca lo vimos como una carga, sino como el más natural de los impulsos. Cada moneda ahorrada, cada hora extra de trabajo, cada capricho personal que nos negábamos, era un ladrillo más en la construcción de su futuro. Creíamos, en nuestra humilde sabiduría, que estábamos tejiendo para ella un manto de seguridad y oportunidades que la protegería de las asperezas de la vida. Qué equivocados estábamos al no prever que el peor de los fríos vendría del hombre que juró abrigarla. Durante más de 30 años, mis días comenzaron antes de que saliera el sol. Mientras la ciudad aún dormía, yo ya estaba de pie, con los brazos hundidos en la batea, librando una batalla contra las manchas y la suciedad en ropa ajena. El vapor del agua caliente en invierno me quemaba la cara, y el olor a lejía se convirtió en mi perfume personal. Mis manos, que una vez fueron suaves, se transformaron en un mapa de grietas y callosidades, testigos mudos de incontables sábanas, manteles y vestidos de gente rica que pasaron por ellas. No había descanso, no había enfermedad que valiera. Cada pieza lavada y planchada con esmero significaba un libro para la escuela, un par de zapatos nuevos o, simplemente, un plato de comida caliente en nuestra mesa. Mi Ramón, por su parte, dejaba su fuerza y su sudor en los andamios. Era obrero de la construcción, un hombre forjado en el esfuerzo físico, de piel curtida por el sol y el cemento. Recuerdo verlo llegar a casa al atardecer, cubierto de un polvo gris que se le metía hasta en el alma, con la espalda curvada por el peso de los sacos y los ladrillos. Sus manos, grandes y nobles, estaban tan maltratadas como las mías, pero sin importar cuán exhausto estuviera, su rostro se iluminaba al ver a Rafaela correr a sus brazos. Se sacudía el polvo de la jornada antes de abrazarla, como si no quisiera manchar su inocencia con la dureza de su propio mundo. Su cansancio era el precio que pagaba gustoso por la sonrisa de su hija. Nuestro sueño compartido era simple. Queríamos que Rafaela tuviera una vida donde su mente fuera su principal herramienta, no sus manos. Nuestra hija no va a tener las manos rotas como nosotros, solía decir Ramón con una convicción que movía montañas. Ella va a estudiar, a ser alguien importante. Esa idea era el motor que nos
Impulsaba a seguir adelante en los momentos más difíciles, cuando el cuerpo nos pedía a gritos una tregua. Queríamos que ella rompiera el ciclo de la pobreza y el trabajo extenuante que había marcado a nuestra familia por generaciones. Cada diploma que ella colgaba en la pared era una medalla que sentíamos como nuestra, la prueba de que nuestro esfuerzo estaba dando sus frutos. El mayor de nuestros sacrificios, sin embargo, fue entregar nuestro único patrimonio. Ramón había heredado de sus padres un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. No era gran cosa, pero era nuestra red de seguridad, la única herencia que teníamos para nuestra vejez. Cuando Rafaela y Mauricio decidieron casarse y comprar un apartamento, no tenían suficiente para la entrada. Sin dudarlo un segundo, Ramón y yo decidimos vender aquel pedazo de tierra, el legado de sus abuelos. Con ese dinero, ellos pusieron la primera piedra de su hogar. Fue gracias a ese gesto que Mauricio, quien entonces apenas comenzaba su carrera, tuvo la estabilidad para fundar la pequeña empresa que hoy es la fuente de su riqueza. Literalmente, construyó su éxito sobre nuestra tierra. Hubo años muy duros, épocas de escasez en las que la construcción se paraba y mis encargos de lavado disminuían. Recuerdo noches en las que cenábamos solo sopa para que a Rafaela no le faltara su leche. Recuerdo remendar nuestras propias ropas gastadas mientras planchaba con cuidado vestidos de seda que costaban más de lo que ganábamos en un mes. Superamos enfermedades con remedios caseros porque no podíamos permitirnos un médico, y siempre con una sonrisa para que nuestra hija no percibiera nuestras angustias. Todas esas dificultades forjaron entre Ramón y yo un lazo de acero, una complicidad inquebrantable. Éramos un equipo luchando por un mismo objetivo, y ese objetivo era ella, y logramos nuestro propósito. Vimos a Rafaela graduarse de la universidad, la primera de la familia en conseguir un título. El orgullo que sentimos ese día es indescriptible. Lloramos en silencio, abrazados en la última fila del auditorio, viendo a nuestra pequeña convertida en toda una mujer, con un futuro brillante por delante. En ese momento, sentimos que cada espalda dolorida, cada noche mal dormida, había valido la pena. Le habíamos dado las alas que nosotros nunca tuvimos. Creímos que Mauricio sería su compañero de vuelo, alguien que la ayudaría a volar aún más alto. Nunca imaginamos que sería él quien, en pleno vuelo, se las arrancaría sin piedad. Ahora miro hacia atrás, y el contraste entre lo que dimos y lo que hemos recibido a cambio es un abismo que me revuelve el estómago. Le entregamos a Mauricio a nuestra hija, nuestro tesoro más preciado. Le dimos la base económica sobre la que edificó su fortuna. Le abrimos las puertas de nuestro hogar y de nuestro corazón sin reservas, y él nos ha devuelto desprecio, humillación y el corazón roto de nuestra hija. Utilizó nuestro sacrificio como el primer peldaño de una escalera que estaba decidido a subir, sin importarle a quién tuviera que pisar en el camino. Y una vez que llegó a la cima, nos dio una patada para despeñarnos al vacío. Uno no cría a un hijo esperando que le devuelvan el favor. El amor de un padre es incondicional, se da sin esperar nada a cambio, pero sí se espera, en el fondo del alma, un mínimo de respeto, de gratitud, no una gratitud material, sino el reconocimiento de las raíces, del esfuerzo que te permitió ser quien eres. Lo que Mauricio ha hecho es una profanación de esa ley no escrita, una ofensa a la memoria de mi esposo y a cada gota de sudor que derramamos por el bienestar de su familia. Ha demostrado que su corazón es un desierto, donde no crece ni la más mínima flor de la decencia. Pero esta larga historia de sacrificios no me convierte en una víctima. Al contrario, es la armadura que me viste y la espada que empuño. Cada recuerdo del esfuerzo de Ramón, cada dolor en mis propias articulaciones, es un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad de resistencia. Mauricio se enriqueció gracias a nuestro sudor, y ahora cree que puede desechar a la fuente de su éxito sin consecuencias. Pero el agua que fluye de la montaña no olvida su origen, y yo soy la memoria de esta familia. Soy la guardiana de nuestros sacrificios, y haré que su valor se respete, cueste lo que cueste. La justicia, a veces, tarda en llegar, pero siempre encuentra su camino.
Mi difunto esposo, Ramón, era un hombre de campo, y como tal, poseía una sabiduría que no se aprende en los libros. Desconfiaba de las palabras bonitas y de las promesas hechas con demasiada facilidad. Creía en los hechos, en los apretones de manos firmes y en los contratos leídos hasta la última coma. El papel es el que habla, Elvira, me decía siempre. La palabra se la lleva el viento. Esa naturaleza precavida, forjada en una vida donde cada cosecha podía perderse por un descuido, es la que ahora, desde la tumba, viene a protegernos. Él siempre tuvo la costumbre de pensar en el peor escenario posible, no por ser pesimista, sino para estar preparado, para que la vida no lo tomara nunca por sorpresa. Y su mayor temor, aunque pocas veces lo expresó en voz alta, era que el brillo del dinero cegara al hombre que se casó con nuestra hija. Recuerdo perfectamente que, a pesar de tratar a Mauricio con la debida cordialidad por amor a Rafaela, Ramón nunca confió plenamente en él. Veía más allá de su sonrisa encantadora y sus modales impecables. Veía una ambición que le pareció peligrosa, un hambre que temía que un día no pudiera ser saciada ni siquiera por el amor de nuestra hija. Ese muchacho mira a la gente como si fueran peldaños de una escalera, me confesó una noche en un susurro, mientras mirábamos las estrellas desde nuestro pequeño patio. Yo, en mi afán de ver feliz a Rafaela, le dije que eran ideas suyas, que estaba siendo demasiado duro. ¿Cuánto daría ahora por haberle hecho más caso a su instinto, a esa sabiduría callada que solo tienen los hombres buenos? Cuando tomamos la decisión de vender el terreno de sus padres para ayudarles con el apartamento, yo solo podía pensar en la alegría de mi hija al tener su propio hogar. Estaba cegada por la emoción del momento. Ramón, en cambio, se mantuvo sereno y metódico. Se encargó de todo el papeleo con la ayuda de su viejo amigo y abogado de confianza, el doctor Leopoldo Álvarez, un hombre recto y cabal, de los que ya no quedan. Pasaron varias tardes encerrados en el pequeño despacho del doctor, revisando cada línea del contrato de compra-venta. Yo no le di mayor importancia en ese momento, asumiendo que era el procedimiento normal. No podía imaginar que, en esas reuniones, mi esposo estaba sembrando silenciosamente la semilla de nuestra futura defensa. Unos días después de firmar los papeles, cuando ya el dinero estaba en manos de los recién casados, Ramón me entregó una carpeta de cartón. Dentro había una copia del contrato. Su rostro estaba serio cuando me dijo: «Guarda esto donde nadie lo encuentre, Elvira. Es solo un papel, pero es nuestra garantía. El doctor Álvarez sabe exactamente lo que dice y lo que significa. Si algún día ese muchacho le falla a nuestra Rafaela de una manera que no tenga perdón, este papel hablará por nosotros». No me dio más detalles, y yo no se los pedí. Confiaba ciegamente en su juicio. Guardé la carpeta en el fondo de un viejo baúl metálico, junto con nuestras actas de matrimonio y el certificado de nacimiento de mi hija, y con el tiempo, casi olvidé su existencia. Ese documento ha permanecido oculto durante años, un secreto durmiente en las entrañas de mi ropero. Mauricio ni siquiera sabe que existe. En su arrogancia, dio por sentado que el dinero provenía de dos viejos ignorantes que firmaron sin leer, agradecidos de poder ayudar a su exitoso yerno. Él cree que la propiedad y todo lo que ha construido sobre ella le pertenece por completo, sin ataduras ni condiciones. No tiene ni la más remota idea de que mi Ramón, con la astucia de un zorro viejo, incluyó una pequeña cláusula, una línea de texto casi invisible que, sin embargo, tiene el poder de derrumbar todo su imperio de mentiras. Ese papel es un ancla al pasado, un recordatorio de que los cimientos de su fortuna no son suyos, sino nuestros. Y ahora, mientras mi hija duerme el sueño intranquilo de los corazones rotos, esa carpeta olvidada ha vuelto a mi mente con una claridad fulminante. Ya no es solo un recuerdo de la prudencia de mi esposo. Se ha convertido en un arma silenciosa, legal y devastadora. Mauricio ha iniciado una guerra pensando que su oponente está desarmado, pero no sabe que la batalla se librará en un terreno que mi Ramón preparó hace mucho tiempo. La justicia, a veces, no necesita ser ruidosa. A veces, simplemente espera, pacientemente, en la tinta de un viejo contrato,
lista para ser leída en el momento preciso. Y ese momento, lo juro por la memoria de mi marido, está a punto de llegar. Los días que siguieron a aquella noche, terrible, fueron un descenso a un infierno de crueldad y manipulación. La pena inicial de Rafaela, una pena profunda y desgarradora, pronto empezó a mezclarse con la incredulidad ante la frialdad de Mauricio. A la mañana siguiente, en lugar de una llamada o una explicación, mi hija recibió un mensaje de texto. Un mensaje corto, impersonal, como el que se le envía a un repartidor. Pasa a recoger tus cosas personales esta tarde. Te dejaré unas cajas en la entrada. Procura no tardar. Ni disculpa, ni una palabra de afecto. La había borrado de su vida con la misma facilidad con la que se elimina un archivo del ordenador. Leer esas palabras sobre el hombro de mi hija fue sentir el hielo de su desprecio, quemándome la piel. Desesperada por encontrar un atisbo de humanidad, Rafaela lo llamó. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano temblorosa. Cuando él finalmente contestó, su voz sonaba lejana, irritada, como si mi hija fuera una molestia. De fondo, podíamos oír la risa de la otra. «Mujer, Rafaela, por favor, seamos adultos», le dijo con un tono condescendiente. «No hagas de esto un drama. Lo nuestro se acabó. Acéptalo». Cada palabra era una bofetada. Él no solo la estaba abandonando, sino que además le negaba el derecho a sentir dolor, a expresar su desconsuelo. Le pedía que fuera civilizada, mientras él se revolcaba en la indecencia. Colgó el teléfono y Rafaela se derrumbó, comprendiendo que el hombre con el que había compartido su vida ya no existía. Acompañé a mi hija a recoger sus pertenencias. Fue uno de los momentos más humillantes que he vivido. La casa, su hogar, ya se sentía extraña, ajena. El aire estaba impregnado de un perfume dulzón que no era el de Rafaela. Sobre la encimera de la cocina había una marca de café que ella no usaba. Eran pequeños detalles, pero gritaban la presencia de la intrusa. Mauricio, tal como dijo, había dejado unas cuantas cajas de cartón vacías en el recibidor. Pretendía que 15 años de vida en común, los recuerdos, los regalos, los álbumes de fotos, cupieran en aquel ridículo espacio. Ver a mi hija meter sus cosas en esas cajas, como si fuera una extraña empaquetando una mudanza anónima, fue una tortura silenciosa. La crueldad de Mauricio no tardó en mostrar su cara más práctica y mezquina. Unos días después, Rafaela fue al supermercado a comprar lo indispensable para ella y para Emiliano. Al llegar a la caja, su tarjeta de crédito fue rechazada. La cajera la pasó una y otra vez, mientras la gente en la fila comenzaba a impacientarse. La vergüenza en el rostro de mi hija fue terrible. Llamó al banco desde la tienda y le informaron, con una frialdad burocrática, que el titular de la cuenta, el señor Ortega, había cancelado todas las tarjetas adicionales. La había dejado sin un céntimo, cortándole el sustento de la forma más pública y humillante posible. Quería doblegarla, hacerla sentir dependiente y vulnerable. Mientras tanto, comenzó su campaña para manipular a nuestro nieto. Llamaba a Emiliano todos los días, no para explicarle nada, sino para prometerle el último videojuego, un viaje a un parque de atracciones, cualquier capricho que se le ocurriera. Se pintaba a sí mismo como el padre divertido y generoso, mientras que la vida con su madre, ahora en mi modesta casa, se convertía en sinónimo de austeridad y tristeza. Era una estrategia perversa para ganarse la lealtad del niño, para ponerlo sutilmente en contra de su propia madre. Rafaela sufría en silencio, sin querer hablar mal de su padre delante del pequeño, pero cada llamada era un nuevo veneno que se inoculaba en la mente de nuestro Emiliano. La noticia de la separación se extendió como la pólvora entre su círculo de amistades. Mauricio, siendo más rápido y astuto, se encargó de tejer su propia versión de los hechos. Hacía tiempo que no estábamos bien. Fue una decisión de mutuo acuerdo. Nos queremos mucho, pero, como amigos, esas eran las mentiras que contaba, dejando a Rafaela en una posición de ambigüedad, aislándola socialmente. Algunos amigos llamaron, pero sus palabras de consuelo sonaban vacías, como si no supieran a quién creer. Él estaba controlando la narrativa, presentándose como la víctima madura de un matrimonio fracasado, mientras mi hija cargaba con el estigma silencioso de la abandonada.
El siguiente golpe llegó por correo electrónico, a través de su abogado. Era un documento de aspecto oficial con una propuesta de acuerdo de divorcio. Le ofrecía una pensión alimenticia para Emiliano, que era una burla, y para ella una suma irrisoria como compensación, enmarcada como un gesto de buena voluntad para ayudarla a rehacer su vida. El tono del escrito era paternalista, insultante. Daba por sentado que ella no tenía derechos, que debía estar agradecida por las migajas que él, en su infinita generosidad, le estaba arrojando. Era una declaración de poder, una forma de decirle: yo tengo el dinero, yo pongo las reglas del juego, y tú no eres nadie. Una tarde, para intentar levantarle el ánimo, la invité a almorzar a un pequeño restaurante que a ella le gustaba mucho, un lugar donde solían celebrar sus aniversarios, y entonces, como en una pesadilla, los vimos. Mauricio y su amante estaban sentados en una de las mejores mesas, riendo a carcajadas. Al vernos, la sonrisa de él se congeló por un instante. Nos dedicó un casi imperceptible movimiento de cabeza, un saludo frío y distante, antes de volver su atención a su compañera. La mujer nos miró, y en sus ojos vi una mezcla de triunfo y lástima que fue como una bofetada. Tuvimos que darnos la vuelta y marcharnos, con la comida atragantada en la garganta y la dignidad por los suelos. Lejos de detenerse, su crueldad buscó nuevos objetivos. Una noche, Rafaela recibió un mensaje suyo que la dejó helada. «Me he enterado de que tu madre te está acogiendo», escribió. «Espero que eso no le suponga muchos gastos. Sabes que de vez en cuando yo la ayudaba con alguna factura. Tendré que reconsiderar esa ayuda si sigue fomentando tu actitud irracional». Era una amenaza vil y cobarde. Estaba intentando usarme a mí, a sus supuestos gestos de generosidad, para presionarla, para acorralarla. Estaba dispuesto a castigar a una anciana con tal de salirse con la suya. En ese momento supe que no tenía límites, que su bajeza era un pozo sin fondo. El fin de semana que Emiliano pasó con su padre fue una tortura para Rafaela. El niño volvió cargado de regalos caros, con ropa nueva y zapatillas de marca. Pero también volvió confundido, repitiendo frases que claramente no eran suyas. «Papá dice que su nueva casa es más divertida», o «La amiga de papá dice que tú estás muy triste y por eso no juegas conmigo». Mauricio y su amante estaban envenenando sistemáticamente la mente de mi nieto, haciéndole sentir que su madre era la culpable de la situación, que su tristeza era un defecto. Usar a un niño inocente como arma en una guerra de adultos es quizás el acto más despreciable que un ser humano puede cometer. La sensación de ser borrada, de que su pasado estaba siendo aniquilado, se intensificó cuando una amiga en común le contó que Mauricio estaba redecorando completamente el apartamento. Estaba vendiendo los muebles que habían elegido juntos, deshaciéndose de cada objeto que pudiera recordarle a ella. El sofá donde vieron películas acurrucados, la mesa donde celebraron los cumpleaños de Emiliano, la cama que compartieron durante 15 años. Todo estaba siendo liquidado, borrado. Era su forma de decirle que ella no había significado nada, que su historia en común era tan desechable como un mueble viejo. Cada objeto vendido era un recuerdo que le arrancaban a la fuerza. En un movimiento desesperado por retomar el control, Mauricio se atrevió a llamarme directamente. Su voz sonaba falsamente preocupada. «Suegra, estoy muy preocupado por Rafaela», me dijo con un cinismo que me revolvió el estómago. «Está siendo demasiado emocional. No está pensando con claridad. Debería convencerla de que acepte mi acuerdo. Es lo mejor para ella y para el niño. Si esto llega a juicio, solo conseguirá salir más perjudicada». Era un intento burdo y manipulador de ponerme en contra de mi propia hija, de usar mi supuesta influencia para que ella firmara su propia sentencia. «No te preocupes por mi hija, Mauricio», le respondí con una voz que no sabía que tenía. «Ella no está sola». Y le colgué. El penúltimo clavo en el ataúd de su antigua vida fue un correo electrónico frío y corporativo. Rafaela, que había trabajado a tiempo parcial en la administración de la empresa de Mauricio durante años, recibió una notificación de despido. La excusa era una reestructuración interna necesaria para la optimización de recursos.
Así, de un plumazo, no solo le cortaba su última fuente de ingresos propios, sino que también la despojaba de su identidad profesional, humillándola una vez más. Era una forma de aislarla por completo, de asegurarse de que no tuviera ningún poder, ninguna independencia desde la que poder defenderse. Quería asegurarse de que llegara al divorcio completamente rota, y entonces llegó el golpe de gracia, la humillación final y pública. Una tarde, el teléfono de Rafaela empezó a sonar sin parar. Eran amigas, enviándole una captura de pantalla. Mauricio había oficializado su nueva relación en las redes sociales. Había publicado una foto de él y su amante, sonrientes, abrazados en un paisaje exótico. El texto que acompañaba la imagen era un vómito de clichés sobre nuevos comienzos, encontrar la felicidad verdadera y cerrar ciclos para abrir el corazón a lo que de verdad importa. El mundo entero podía ver su felicidad radiante, mientras mi hija, la madre de su hijo, se ahogaba en la miseria que él mismo había creado. Esa exhibición pública de su traición fue la gota que colmó el vaso de nuestra paciencia. El punto de ruptura no fue un estallido de furia, ni un grito desgarrador. Fue un silencio gélido y profundo, que se instaló en mi alma mientras observaba a mi hija convulsionar de dolor en su cama, con la pantalla del móvil iluminando su rostro bañado en lágrimas. La foto de Mauricio y su amante, sonrientes y felices, era una tortura digital, una humillación viral que se sentía 1000 veces peor que cualquier herida física. La vi ahogarse en su propio llanto, consumida por un sufrimiento que parecía no tener fin, y en ese preciso instante, algo dentro de mí se quebró y se rearmó de una forma distinta. Las lágrimas se secaron en mis propios ojos, el nudo en mi garganta se disolvió, y una calma extraña, una lucidez cortante como el filo de un cuchillo, se apoderó de mí. Fue en ese momento que dejé de implorar. Dejé de pedirle al cielo que Mauricio recapacitara, que un milagro le devolviera la decencia, o que el tiempo curara las heridas de mi hija. Comprendí, con una certeza absoluta, que rogar por amor y respeto a quien disfruta de tu sufrimiento es el acto más inútil del mundo. No se puede razonar con la crueldad, no se puede apelar a la conciencia de quien carece de ella. Mauricio no era un hombre confundido, era un verdugo que disfrutaba de su poder. Y a los verdugos no se les suplica, se les enfrenta. La tristeza que me había embargado durante días se transformó en una energía fría, un propósito claro y definido que recorrió mis venas y me devolvió la postura. La víctima había muerto. En su lugar, había nacido una estratega. Me senté al borde de la cama, pero esta vez no para ofrecerle pañuelos ni palabras de consuelo, vacías. Puse una mano firme sobre su hombro tembloroso y esperé a que sus sollozos se atenuaran lo suficiente como para poder escucharme. Cuando sus ojos, hinchados y rojos, se encontraron con los míos, no vieron compasión, sino determinación. «Escúchame bien, Rafaela», le dije con una voz que sonó más grave y segura de lo que nunca la había oído. «Llora, llora todo lo que necesites esta noche. Saca todo el veneno. Vacíate de dolor, porque mañana, al salir el sol, nos vamos a levantar, nos vamos a secar las lágrimas y vamos a empezar a luchar. Se acabó el ser víctimas. A partir de mañana, empezamos a ganar». Esa misma noche, cuando el silencio finalmente venció al llanto y mi hija cayó en un sueño exhausto, comenzó mi plan. Caminé con pasos sigilosos hasta mi viejo ropero, ese que huele a naftalina y a madera antigua, a recuerdos de toda una vida. En el fondo, debajo de mantas y sábanas de hilo, estaba el baúl metálico donde Ramón guardaba nuestros tesoros más preciados. Mis manos no temblaron al levantar la pesada tapa. Ahí estaba la carpeta de cartón, amarillenta por el paso del tiempo. Al tomarla, al sentir el peso frágil de esos viejos papeles, no sentí nostalgia ni tristeza. Sentí el poder de la previsión de mi esposo, el poder de una verdad que había esperado pacientemente su momento para salir a la luz. A la mañana siguiente no usé el teléfono de casa. Salí temprano, con la excusa de ir a por el pan, y me dirigí a una cabina telefónica que apenas se usaba, ya, al otro lado de la plaza. El auricular estaba frío y olía a polvo.
Busqué en mi monedero la vieja tarjeta de visita del doctor Leopoldo Álvarez y marqué los números con el dedo índice, con una precisión casi quirúrgica. Cuando su secretaria contestó, mi voz fue clara y serena, sin un atisbo de la tormenta que llevaba dentro. «Buenos días», dije. «Por favor, dígale al doctor Álvarez que llama Elvira Gutiérrez. Necesito verlo urgentemente para hablar de un asunto que su amigo, Ramón Gutiérrez, dejó en sus manos hace muchos años». No di más explicaciones. El anzuelo estaba echado. Mi actitud hacia Rafaela también cambió. Dejé de permitir que se regodeara en el dolor. Con una mezcla de cariño y firmeza, la obligué a levantarse, a ducharse, a vestirse. Sacamos un cuaderno y empezamos a hacer una lista de sus fortalezas, de sus estudios, de las cosas que sabía hacer. «¿Qué te gustaría hacer ahora, si el dinero no fuera un problema?», le pregunté. Al principio me miraba sin comprender, pero poco a poco fui desviando su atención del pasado doloroso hacia un futuro posible. Estaba reconstruyendo su autoestima ladrillo a ladrillo, no solo por su bien, sino porque necesitaba que estuviera fuerte y lúcida para la batalla que se avecinaba. Una reina no puede ir a la guerra con los ojos hinchados de tanto llorar. También activé mis propias redes de información, esas que una mujer teje a lo largo de una vida en un mismo barrio. Durante mi café vespertino con doña Carmen, mi fiel vecina, llevé la conversación de forma casual hacia su familia. Recordé que tenía un sobrino que trabajaba en el registro de la propiedad. Sin revelarle nada, le hice preguntas vagas sobre su trabajo, sobre lo complicado que era rastrear escrituras antiguas. Fingí una curiosidad ociosa, la de una anciana que simplemente charla por pasar el rato. Pero cada palabra suya era una pieza de información que yo guardaba y analizaba. Estaba reconociendo el terreno, asegurándome de que todos mis soldados estuvieran en sus puestos antes de dar la orden de atacar. Al mirarme al espejo esa noche, ya no vi a la pobre viuda a la que su yerno le había destrozado la vida. Vi los ojos de mi padre, la determinación de mi madre, la astucia silenciosa de mi Ramón. Vi a una mujer que había aguantado muchos temporales y que se había negado a hundirse. Mauricio, en su infinita soberbia, creyó que al humillar a mi hija nos estaba aniquilando a las dos. ¡Qué error tan garrafal! No nos destruyó. Me despertó. Despertó a la mujer que había aprendido a luchar desde niña, a la madre leona que no conoce el miedo cuando se trata de defender a su cría. El plan ya estaba en marcha, silencioso e invisible, y yo no iba a detenerme hasta ver la balanza de la justicia, por fin, nivelada. Mi visita al despacho del doctor Leopoldo Álvarez fue como entrar en una cápsula del tiempo. Todo olía a cuero viejo, a papel y a la dignidad de una profesión ejercida con honor durante 50 años. El doctor, ya un hombre, anciano pero con una mirada tan afilada como un bisturí, me recibió con un abrazo y palabras cariñosas hacia la memoria de Ramón. Su esposo era un hombre de una sola pieza, Elvira, de los que ya no se fabrican, me dijo, y sentí un nudo de orgullo en la garganta. Le expliqué la situación sin adornos, con la crudeza de los hechos, y finalmente, con manos firmes, puse la carpeta de cartón sobre su imponente escritorio de caoba. Él se ajustó las gafas, abrió la carpeta, y un silencio solemne se apoderó de la estancia mientras sus ojos recorrían las líneas que mi marido había dictado tantos años atrás. Y entonces llegó la primera victoria, la primera luz al final de este túnel oscuro. El doctor Álvarez levantó la vista del documento, y en su rostro serio se dibujaba una media sonrisa de admiración. «Pero bueno, Ramón, ¡qué hombre tan listo!», exclamó, golpeando suavemente el papel con el dorso de la mano. Me miró por encima de sus gafas, y sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. «Elvira, esto que tiene aquí no es un simple contrato, es una fortaleza. La cláusula es perfectamente legal. Está redactada de una forma impecable e inexpugnable. Su yerno ha construido su casa sobre un terreno que legalmente nunca ha dejado de estar anclado a su familia». Sentí como si una carga inmensa se desprendiera de mis hombros. No era una fantasía, no era una vana esperanza. Teníamos un arma, y era poderosa. El abogado me explicó la estrategia con la calma de un general veterano.
El primer paso era rechazar de plano la oferta insultante de Mauricio, pero debíamos hacerlo de una forma que no revelara nuestra carta ganadora. «No podemos mostrarle nuestro as todavía», me aconsejó. «Que siga creyéndose el rey de la partida. Le enviaremos una notificación formal, muy escueta, rechazando sus términos. Eso lo desconcertará, lo obligará a mover ficha y nos dará tiempo para preparar nuestra ofensiva final». Salí de aquel despacho sintiéndome 10 años más joven, con una energía renovada. Por primera vez desde aquella noche fatídica, el miedo había sido reemplazado por una vibrante sensación de anticipación. El cazador iba a convertirse en la presa. Llegué a casa y encontré a Rafaela con la mirada perdida, sumida en esa apatía que tanto me preocupaba. Le conté que había visitado a un viejo amigo de su padre, un abogado excelente que iba a representarnos. No le revelé aún la existencia de la cláusula. Quería protegerla, que se recuperara sin la presión de una expectativa tan grande. Pero le aseguré, mirándola a los ojos, que no todo estaba perdido, que teníamos una posibilidad real de obtener justicia. «Tu padre, incluso desde el cielo, nos sigue cuidando, hija», le dije, y vi cómo algo cambiaba en su expresión. Una pequeña llama, diminuta pero intensa, se encendió en el fondo de sus pupilas. Era la esperanza, que volvía a reclamar su territorio. Al día siguiente, un mensajero entregó en la lujosa oficina de Mauricio un sobre con el sello del bufete del doctor Álvarez. Dentro, una única hoja con un texto breve y contundente, redactado en la jerga legal más fría posible, informándole de que su propuesta era considerada inaceptable en todos sus términos y que cualquier comunicación futura debía dirigirse exclusivamente a ese despacho. Este pequeño acto de resistencia, este simple no oficial, se sintió como una victoria colosal. Habíamos dejado de ser las víctimas que lloraban en un rincón para convertirnos en un adversario formal, con representación legal. Habíamos devuelto el primer golpe y sabíamos que había dado en el blanco. La reacción de Mauricio no se hizo esperar. Esa misma tarde, llamó a Rafaela, ignorando la advertencia del abogado. Su voz, que hasta ahora había sido condescendiente o irritada, sonaba por primera vez furiosa, descolocada. «¿Pero qué demonios significa esto? ¿Quién te crees que eres para rechazar mi generosidad? ¿Qué abogado de pacotilla has contratado?», le gritó por el teléfono. Rafaela, siguiendo las instrucciones que le había dado, respiró hondo y respondió con una calma que lo desarmó. «Mauricio, como decía la carta, cualquier asunto relacionado con esto, debes tratarlo con mi abogado. Que tengas un buen día». Y colgó. El silencio que siguió en nuestra sala fue glorioso. Habíamos conseguido sacarlo de su pedestal de control. Nuestro siguiente movimiento fue reunir más munición. El doctor Álvarez nos explicó que necesitaba una copia certificada de la escritura de propiedad actual del apartamento para corroborar que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando la ayuda de mi buena vecina, doña Carmen, resultó providencial. Sin contarle los detalles, le expliqué que necesitaba un trámite complicado en el registro de la propiedad, y ella, con su generosidad habitual, me puso en contacto con su sobrino. Gracias a sus indicaciones, pudimos solicitar el documento de la forma más discreta posible, como un mero trámite administrativo, sin levantar sospechas. Cada paso del plan se iba ejecutando con una precisión milimétrica, como las piezas de un reloj que avanzan inexorablemente hacia la hora señalada. Y entonces llegó la segunda mini-revelación, una victoria que fue exclusivamente de mi hija. Motivada por esa nueva esperanza, Rafaela desempolvó su currículum y a mis espaldas comenzó a buscar trabajo. Una tarde llegó a casa con un brillo especial en los ojos. «Mamá, me han llamado para una entrevista», me dijo casi sin aliento por la emoción. Era un puesto de administradora en una empresa importante, un cargo de mayor responsabilidad y mejor pagado que el trabajo humillante que hacía para Mauricio. El simple hecho de que alguien viera su valor, de que la consideraran una profesional capacitada, fue un bálsamo increíble para su autoestima herida. La entrevista fue un éxito. Aunque no le dieron el puesto de inmediato, salió de allí sintiéndose otra persona. Volvió a casa radiante,
contándome con entusiasmo las preguntas que le habían hecho, cómo había defendido su experiencia y sus capacidades. «Hacía años que no me sentía así, mamá», me confesó. Sentía que valía, que mi opinión importaba. Mauricio se había esforzado por hacerla sentir pequeña e insignificante, dependiente de él. Pero ella, por sí misma, estaba redescubriendo su propia valía, su fuerza interior, esa victoria psicológica, esa recuperación de su dignidad profesional. Valía tanto o más que cualquier batalla legal. Estaba renaciendo de sus propias cenizas. Unos días más tarde, llegó por correo la copia certificada de la escritura. Con manos temblorosas, se la llevé al doctor Álvarez. Él la examinó con su lupa, comparándola con el contrato original que guardaba en su caja fuerte. Tras unos minutos que me parecieron eternos, asintió lentamente. «Perfecto», dijo. «Todo concuerda. El número de finca, el registro, todo. No hay escapatoria. La trampa está perfectamente tendida». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no era de miedo. Era de emoción. Todas las piezas estaban en su lugar. La maquinaria de la justicia silenciosa que mi Ramón había diseñado estaba engrasada y lista para ponerse en marcha. ¿Alguna vez has sentido esa sensación increíble de recuperar el control de tu vida después de haberte sentido impotente? Esa mezcla de miedo y euforia, de saber que estás haciendo lo correcto, aunque el camino sea difícil. Me encantaría que me contaras tu experiencia en los comentarios. El día de la audiencia de conciliación llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto del nudo que sentía en el estómago. La sala del juzgado era un espacio frío e impersonal, con paredes de un color beige indefinido y muebles funcionales que parecían absorber cualquier atisbo de emoción humana. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Mauricio llegó flanqueado por un abogado de sonrisa afilada y traje de seda, exudando una confianza arrogante, como si estuviera allí para cerrar un negocio y no para disolver una familia. Se sentó frente a nosotras, sin apenas mirarnos, con el aire de un rey perdonando la vida a sus súbditos. Rafaela, a mi lado, respiraba de forma entrecortada. Le apreté la mano bajo la mesa, un ancla silenciosa en medio de su tormenta. El doctor Álvarez, sereno como un roble centenario, organizaba sus papeles con una calma metódica. El abogado de Mauricio tomó la palabra primero, con esa voz untuosa y condescendiente de los que se saben en una posición de poder. Volvió a presentar la misma oferta humillante, pero esta vez la vistió con palabras grandilocuentes sobre la inmensa generosidad del señor Ortega, su profundo deseo de evitar un conflicto innecesario y su inquebrantable compromiso con el bienestar de su hijo. Cada palabra era una mentira envuelta en celofán. Hablaba de mi yerno como si fuera un santo, un hombre magnánimo que solo buscaba la paz, mientras nosotras éramos las irracionales que se negaban a aceptar su benevolencia. Escucharlo era como tragar veneno. Vi a Mauricio asentir gravemente a las palabras de su lacayo, interpretando su papel de hombre razonable a la perfección. Llegó el turno de mi hija. El mediador, un hombre de rostro cansado, le preguntó si aceptaba los términos propuestos. El doctor Álvarez le había dicho exactamente lo que tenía que hacer, pero una cosa es ensayarlo y otra muy distinta es hacerlo, con tu verdugo mirándote a los ojos. Vi a Rafaela tragar saliva. Vi cómo todo su cuerpo se tensaba. Por un instante temí que se rompiera, pero entonces levantó la barbilla y con una voz que, aunque temblorosa, resonó con una fuerza inesperada en el silencio de la sala, miró directamente a Mauricio y dijo: «No, no acepto». La sorpresa en el rostro de mi yerno fue casi cómica. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y fastidio, como si un insecto se hubiera atrevido a desafiarlo. Fue la señal que el doctor Álvarez estaba esperando. Se aclaró la garganta, y su voz grave y pausada captó de inmediato la atención de todos. «Señor mediador», comenzó, «dado que la propuesta de la parte contraria ha sido rechazada por ser manifiestamente injusta, nos gustaría presentar cierta documentación que parece haber sido convenientemente omitida y que resulta crucial para establecer la verdadera situación patrimonial del matrimonio». El abogado de Mauricio puso los ojos en blanco, pero el mediador asintió
intrigado. De su maletín de cuero, el doctor Álvarez sacó, no un documento moderno, sino una copia de la vieja carpeta de cartón con sus bordes amarillentos y su aspecto de reliquia. El contraste entre ese papel antiguo y la modernidad de la sala era brutal. Antes de discutir sobre la división de bienes, continuó el doctor, es imperativo recordar cómo se adquirieron esos bienes. Y entonces, con la habilidad de un gran narrador, comenzó a contar la historia de un obrero de la construcción llamado Ramón Gutiérrez y su esposa, una lavandera, que vendieron el único patrimonio que poseían, la herencia de 1200, sus ancestros, para darles a su hija y a su yerno la entrada de su primer hogar. Mauricio empezó a moverse incómodo en su silla. Su abogado lo miró con extrañeza, sin entender a dónde quería llegar aquel viejo con sus historias sentimentales. Pero el doctor Álvarez no tenía prisa. Estaba montando el escenario, preparando el terreno para el golpe de gracia, y cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en el muro que estaba a punto de derrumbarse sobre mi yerno. Y en su infinita sabiduría y prudencia, prosiguió el doctor, alzando ligeramente la voz, el señor Gutiérrez se aseguró de que su sacrificio no pudiera ser nunca pisoteado por la ingratitud. Abrió la carpeta y, con una lentitud teatral, leyó la cláusula. Cada palabra cayó como una piedra en un estanque silencioso. La cláusula de reversión, que estipulaba clara e inequívocamente que, en caso de disolución del matrimonio por infidelidad manifiesta y comprobada, un porcentaje sustancial del valor del inmueble, actualizado a la fecha, debería ser devuelto a la familia Gutiérrez como compensación por el capital semilla invertido. Cuando terminó de leer, levantó la vista y clavó sus ojos en Mauricio. El silencio que se hizo en la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La transformación en el rostro de Mauricio fue un espectáculo digno de verse. La arrogancia se evaporó como el agua en el desierto. Sus mejillas perdieron el color, luego se tiñeron de un rojo púrpura de ira y pánico. Pasó de la incredulidad total a la comprensión horrorizada en cuestión de segundos. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no emitió ningún sonido. Miraba el papel, luego a su abogado, luego a mí, con una expresión de pánico animal, como una bestia que acaba de darse cuenta de que ha caído en una trampa de la que no puede escapar. El hombre que había humillado a mi hija, que se creía intocable, estaba completamente desnudo, expuesto en su miseria. Su abogado, recuperándose del shock inicial, le arrebató el documento de las manos al doctor Álvarez. Sus ojos, acostumbrados a devorar contratos, recorrieron las líneas con una velocidad febril. Vi cómo su propia compostura profesional se desmoronaba. Reconoció la jerga legal, la validez de la redacción. Supo en ese mismo instante que era auténtico y que no había fisuras. Y entonces se giró hacia su cliente, y la mirada que le dirigió ya no era de complicidad, sino de pura furia. «De esto no me habías dicho nada, ¿verdad, Mauricio?», siseó en voz baja, pero con una rabia que resonó en toda la sala. La alianza entre el criminal y su defensor se había roto en 1000 pedazos. El doctor Álvarez, impasible, dio la estocada final. Con una calma devastadora, explicó las implicaciones prácticas de la cláusula. No solo gran parte del valor del lujoso apartamento volvía a ser patrimonio de Rafaela, sino que, como la empresa de Mauricio había sido financiada en sus inicios, usando ese mismo inmueble como garantía crediticia, la deuda moral se convertía ahora en una deuda legal que afectaba directamente a los activos de su negocio. Su imperio, que él creía de acero, estaba construido sobre cimientos de barro. Se dio cuenta de que su sueño de una nueva vida de opulencia, con su amante, se estaba desvaneciendo ante sus propios ojos. Y ahí estaba él, roto, humillado ante los mediadores, ridiculizado ante su propio abogado, vencido ante las 2 mujeres a las que había despreciado. El gran Mauricio Ortega, el hombre de mundo, el triunfador, derrotado por la prudencia de un obrero al que siempre miró por encima del hombro. En ese momento miré a mi hija. Una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla, pero en sus labios se dibujaba una tímida sonrisa. No era una lágrima de tristeza, era la lluvia mansa que llega después de la tormenta.
la que limpia el aire y permite que todo vuelvas a empezar. La justicia silenciosa de Ramón había cantado su canción, y su melodía era, por fin, dulce y reparadora. Las consecuencias para Mauricio fueron tan rápidas como devastadoras. La cláusula de Ramón fue una bomba atómica que no solo destruyó su presente, sino que también aniquiló su futuro. Para poder pagarle a Rafaela la enorme suma que le correspondía por la reversión del valor del terreno, tuvo que vender el lujoso apartamento, el símbolo máximo de su éxito. Pero el desastre no se detuvo ahí. La venta forzosa y la pérdida de ese activo clave provocaron una crisis de confianza con sus socios y con el banco, que le exigió la devolución de créditos que ahora carecían de garantía. Su empresa, construida sobre cimientos de arena y arrogancia, comenzó a desmoronarse. La caída fue dura, pública, y para alguien tan obsesionado con las apariencias como él, absolutamente humillante. Pero sus pérdidas más dolorosas no fueron las económicas, fueron las simbólicas. Su amante, esa mujer por la que había dinamitado su familia, lo abandonó en cuanto el barco empezó a hundirse. Su amor, al parecer, estaba directamente cotizado en 1900, la bolsa de sus bienes. De la noche a la mañana, Mauricio pasó de ser el hombre de negocios admirado al paria, del que todos hablaban en susurros, el protagonista de un chisme jugoso sobre cómo una vieja lavandera y un abogado anticuado lo habían puesto de rodillas. Perdió su estatus, su círculo de aduladores, y lo más importante para él, perdió la máscara de triunfador con la que se presentaba ante el mundo. Se quedó solo, despojado de todo el oropel, enfrentado al inmenso vacío de su propia persona. Mientras su mundo se venía abajo, el nuestro florecía. Con el dinero que recuperó, que no era una limosna sino la justa devolución del sacrificio de su abuelo, Rafaela compró un apartamento precioso en un barrio tranquilo. Un lugar más pequeño, sí, pero lleno de luz y sin fantasmas en los armarios. Un hogar para ella y para Emiliano, decorado con muebles nuevos elegidos con ilusión, no con la presión de aparentar. Y como si los astros por fin se alinearan a su favor, la llamaron de la empresa donde se había entrevistado. Le ofrecieron el puesto. Verla salir la primera mañana hacia su nuevo trabajo, con el maletín en la mano y la cabeza bien alta, fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. La transformación de Rafaela ha sido el verdadero milagro. La mujer frágil y rota que llegó a mi puerta aquella madrugada ya no existe. En su lugar hay una mujer fuerte, independiente y dueña de su destino. Ha descubierto que su valor no dependía de la aprobación de un hombre, sino que residía en su propia inteligencia, en su capacidad de trabajo y en su inmenso corazón. Ha aprendido a reír de nuevo, una risa limpia y sonora que llena cada rincón de su nueva casa. Su dolor se ha convertido en sabiduría y su humillación en un escudo de amor propio. Es, por fin, la mujer que su padre y yo siempre soñamos que sería. Yo, por mi parte, he encontrado una paz que no sentía desde que Ramón vivía. Siento que he cumplido la promesa silenciosa que le hice en su lecho de muerte. La de cuidar siempre de nuestra hija. Mi relación con Rafaela y Emiliano se ha fortalecido hasta convertirse en un lazo indestructible. Somos un pequeño clan, un equipo de 3 corazones que laten al unísono. Ya no me siento como una simple anciana que ve la vida pasar desde su ventana. Me siento la matriarca de mi familia, la guardiana de nuestra historia y de nuestra dignidad. Ramón estaría orgulloso. Sé que lo está. Siento su aprobación en la calidez del sol por las mañanas y en la serenidad de las noches estrelladas. De Mauricio supimos poco, y lo poco que supimos fue a través de terceros. Tuvo que mudarse a un piso de alquiler en una zona mucho más modesta y lucha por mantener a flote lo que queda de su empresa. Un par de veces intentó contactar a Rafaela, enviándole mensajes que eran una mezcla patética de autocompasión y reproches velados, culpándola a ella de su desgracia. En ninguno de esos mensajes hubo una sombra de arrepentimiento, ni una sola palabra que se pareciera a «lo siento». Demostró, hasta el final, que era incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, confirmando que la decisión de mi hija había sido la correcta. No hubo reconciliación, ni perdón condicionado.
Hubo un corte limpio, un rompimiento definitivo. Rafaela entendió que hay traiciones que envenenan el pozo para siempre, y que intentar beber de esa agua de nuevo sería un suicidio emocional. Su perdón, si algún día llega, será un acto privado de liberación para ella misma, no una absolución para él. No hubo más confrontaciones, no eran necesarias. Simplemente ella dejó de contestar a sus mensajes, cambió su número de teléfono y cerró esa puerta para siempre. No con odio, sino con la serena determinación de quien elige la salud por encima de la enfermedad. Nuestro desenlace es tranquilo y feliz. Nuestros domingos ya no están marcados por comidas familiares tensas, sino por paseos por el parque, tardes de cine en casa con palomitas y las risas de Emiliano construyendo sus mundos de Lego en la alfombra. Hemos construido nuestra propia definición de riqueza, una que no se mide en cuentas bancarias ni en coches de lujo, sino en abrazos sinceros, en respeto mutuo y en la certeza de que, pase lo que pase, nos tenemos los unos a los otros. La justicia silenciosa de Ramón no solo nos devolvió un patrimonio, nos devolvió la vida, la alegría y la paz. Y esa es una herencia que ningún dinero puede comprar. Al final de este largo y tortuoso camino, he aprendido que la justicia tiene muchas formas, y casi nunca es como la imaginamos. No siempre llega a lomos de un caballo blanco, con el estruendo de espadas y trompetas. A veces, la justicia es silenciosa. Es una semilla plantada hace décadas por la mano sabia de un hombre bueno, que crece lenta y pacientemente bajo tierra, esperando el momento exacto para brotar y derribar los muros más sólidos. La verdadera justicia no busca la venganza, porque la venganza es un fuego que consume también a quien la provoca. Busca el equilibrio. Su objetivo no es destruir, sino reconstruir lo que fue dañado, devolver el orden natural a las cosas y recordarles a los soberbios que ninguna altura es tan grande que no pueda ser derribada por el peso de sus propias mentiras. He aprendido también a diferenciar la riqueza del valor. Mauricio dedicó su vida a perseguir la riqueza material, el coche más caro, la casa más grande, la mujer como trofeo. Y en su afán por acumular cosas, se olvidó de cultivar el valor del respeto, de la lealtad, de la gratitud. Al final, cuando sus posesiones se desvanecieron, se encontró con que no le quedaba nada, porque su interior era un páramo. Nosotras, en cambio, en nuestra aparente pobreza, descubrimos que éramos inmensamente ricas en amor, en dignidad, en la fuerza que nos dimos la una a la otra. Y esa es una riqueza que no se devalúa, que no se puede embargar. Es el único tesoro que te llevas contigo al final del viaje. Esta historia es, sobre todo, una lección sobre la importancia de las raíces. Un árbol, por muy alto y frondoso que sea, no es nada sin las raíces que lo anclan a la tierra y lo nutren. Mauricio quiso cortar sus raíces, quiso olvidar que su éxito se había alimentado del sacrificio de nuestra familia. Y al hacerlo, se condenó a sí mismo. Creyó que volaría más alto, pero sin el ancla de la gratitud, el primer viento de la adversidad lo arrastró y lo hizo pedazos. Que nadie olvide nunca de dónde viene, que nadie pise jamás la mano que un día le ayudó a levantarse, porque la ingratitud es la memoria de los necios y siempre, tarde o temprano, pasa factura. También es una lección sobre la increíble capacidad de resiliencia que anida en nuestro interior, especialmente en el de las mujeres a las que tantas veces nos han enseñado a ser secundarias, a callar, a aguantar. La historia de mi Rafaela demuestra que el final de una relación no tiene por qué ser el final de tu mundo, puede ser el comienzo. El momento en que una mujer decide que ya no va a tolerar la falta de respeto, ese es el momento en que recupera las riendas de su vida. La fuerza no es algo que se adquiere, es algo que se redescubre. Siempre estuvo ahí, latente, esperando la chispa adecuada para convertirse en un incendio de amor propio y dignidad. Así pues, la gran lección que nos deja este capítulo de nuestras vidas es que nunca se debe subestimar el poder del amor de una madre, ni la previsión de un hombre que, aunque humilde, tenía un corazón lleno de sabiduría.
La dignidad es como el aire. No la ves, pero no puedes vivir sin ella. Es la única joya que, por mucho que intenten robarla, solo tú puedes decidir si la entregas o no. Nosotras decidimos aferrarnos a la nuestra con uñas y dientes. Y en esa decisión, no solo encontramos justicia, sino que también encontramos la libertad y la paz. Y esa, amigos míos, es la única victoria que de verdad importa. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. A veces, el testimonio de una vida puede ser la luz que alguien necesita para encontrar su propio camino y recordar la fuerza que lleva dentro. Gracias por escucharme y por acompañarme en este viaje.